Buenas noches, espero que estés bien ahí, cómodo, listo para recibir la palabra de Dios. Te voy a animar a que me acompañes en este tiempo, que dispongas tu corazón, que dispongas todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, porque el Señor va a venir a hablarnos a nuestro corazón. Yo le doy gracias porque has dispuesto al Señor, porque has podido disponer este tiempo y te voy a animar ahí a que hagamos una oración y entreguemos nuestras vidas, consagremos todo lo que pensamos, lo que entendemos y el corazón al Señor y que Él sea hablándonos a nuestro corazón. Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por cada familia que nos sintoniza, que nos ve, Señor. Hoy te pedimos que fluya una unción de tu Santo Espíritu, que seas tú moviéndote con poder y gloria, Señor. Que seas tú tocando los corazones y que tu palabra sea como ese martillo que quebranta la piedra, que renueva nuestro entendimiento, que nos da vida, que nos da vigor. Hoy te bendecimos. Padre, te pedimos que seas tú también este mensaje llevándolo a otros lugares, que tus hijos cuando reciban esta palabra puedan compartirla a los demás. Llénalos de denuedo, de valentía, de arrojo, para que hablen tu palabra y para que se levanten en este tiempo en la fe que tú has dicho, que tú has establecido para que caminemos en este último tiempo. Te bendecimos y te damos gracias por la unción de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora te voy a animar a que allí donde estás nos acompañes cantando alabanzas, adorando al Señor, una alabanza o más bien una adoración de confianza a Él. Entonces, cantemos juntos esta canción. Tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios. Descansaré en ti.
descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad cuando hay tempestad y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Que te estaré hacia tus brazos, entregarte a su paz, entregarte a Él. Y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Que te estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad, en los momentos más difíciles de mi vida, yo te adoraré, oh Jesús. Tú me llevas en tus brazos, tú me llevas y quieto estaré. Sé que eres Dios, yo quieto estaré. Sé que eres Dios, quieto estaré. Sé que eres Dios. Padre, gracias, gracias, porque en ti confiamos, Señor, aunque se levanten los mares, aunque vengan las tormentas de la vida, en ti nuestro corazón está confiado, Padre. Gracias, gracias por ministrar nuestros corazones, por permitirnos cantarte a ti alabanzas desde la tierra y poder nosotros conectarnos con tu Santo Espíritu. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y vamos a dar comienzo en esta noche a la palabra que el Espíritu Santo ha venido hablando al corazón. Y yo quiero recordarte que estamos hablando desde el sábado, quedamos con la fe es nuestra herencia. Y voy a estar, o empezar más bien, tocando aspectos acerca de la fe, porque la fe es lo que necesitamos en este tiempo para estar fortalecidos en medio de las situaciones que son interesantes para darnos crecimiento. Toda dificultad que el ser humano enfrenta tiene un objetivo y es de parte de Dios es poder formar a Cristo en tu corazón, que tú seas más como Jesús. Ese es el objetivo, ese es el propósito por medio del cual el Señor está con nosotros en medio de las tormentas, de las dificultades. Y también cada problema, cada situación y circunstancia lo que muestra es lo que tú tienes en tu corazón. Pero yo me he dado cuenta a través de estos años caminando con el Señor que como hijos de Dios tenemos, a veces se nos presentan problemas y dificultades, pero ni siquiera son externos, sino que ya se trata de nosotros como somos, de nosotros cómo hemos sido configurados a lo largo de nuestra vida. Y los que hemos tenido un pasado antes de Cristo, se nos dificulta entrar a una vida nueva con una conciencia nueva. Y por eso es que el tema de hoy se llama una conciencia de fe. Y hoy yo te voy a pedir el favor que tú, por medio de la fe, utilices las gafas de la fe o que veas las cosas con el prisma de la fe. Recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que tú y yo no podemos ver, pero que sabemos que pertenece al mundo espiritual y que por medio de esta fe nosotros tomamos de lo espiritual y lo traemos a lo natural cuando le creemos a Dios. Sabemos que por eso es que tenemos un Dios de imposibles. Creemos y entendemos que Dios no opera en este plano natural, digamos que Él no pertenece a este plano natural más bien, sino que Él está en un plano espiritual. Algunas personas hablan de dimensiones, de la interdimensionalidad, y Dios opera en una dimensión espiritual, llamémoslo así, que afecta a toda esta dimensión natural. Y ahí es donde nosotros debemos fortalecernos en nuestro conocimiento, en nuestro razonamiento, en nuestro entendimiento de los asuntos de la tierra, no pensarlos desde una perspectiva natural, sino desde una perspectiva espiritual.
Y yo quiero que me acompañes ahí. El primer texto que vamos a tocar es Hebreos 10, 16, 17, porque a veces la conciencia de la vieja manera de vivir es la que está gobernando o es la que tiene presente la mente de los hijos de Dios, que no los dejan avanzar en ese conquistar de fe. Entonces, hoy voy a explicar un poco acerca del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de la obra que Cristo Jesús hizo por nosotros y para nosotros. Voy a utilizar unos textos bases simplemente de apoyo y sobre eso vamos a empezar a construir. Hebreos capítulo 10, versículos 16 al 17, nos habla el 16, el Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y esto es interesante, cómo Dios empieza a establecer el pacto y el versículo 17 continúa diciendo esto. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La Biblia nos dice que bajo la ley, para poder nosotros ser aceptos delante del Padre, nosotros debíamos, o en el antiguo pacto o en el antiguo testamento, se debía sacrificar un animal. Ese animal que iba a hacer, iba a cubrir, ¿cierto? Borrar temporalmente los pecados de la persona. ¿Para qué? ¿Para qué se hacía eso? Para que los seres humanos se pudieran presentar de una manera justa delante de Dios. Por cuanto un hombre pecó, ¿cierto? Debía alguien pagar por el pecado y la paga del pecado es muerte. Y por eso este animal se ofrecía desde el antiguo pacto, nos dice la palabra de Dios, que se ofrecía. Entonces aquí es donde aparece una palabra que es la palabra expiar. Cuando dice que ese animal expiaba nuestros pecados, y la palabra expiar se refiere a borrar las culpas, borrar todas las culpas que se atañían a la persona o purificar una cosa que ha sido utilizada o se ha profanado, sido utilizada para lo cual que no fue creado. Ustedes y yo fuimos creados para la gloria de Dios, pero antes de conocer al Señor, pues lo utilizábamos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? Y aparece muchas veces esta palabra expiar en el Antiguo Testamento. Pero hoy quiero contarte algo bien lindo, y es que esta palabra expiar tú no la vas a encontrar en el Nuevo Testamento. Por medio de la expiación es que el hombre se podía presentar sin culpa delante de Dios. Por medio de esa expiación el hombre podía acceder a hablar con Dios, y Dios fue el que trazó esa ruta. Pero en el Nuevo Testamento ahora hay algo más grande, hay algo mejor establecido para nosotros. Aquí la palabra griega en el Nuevo Testamento para describir lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz es la palabra propiciación. Acuérdate de eso, propiciación. ¿Y qué es propiciación? Su significado va más allá de borrar las culpas. Significa también perdonar y olvidarse completamente de algo. O sea, no solo Dios nos perdonó nuestras culpas, sino que también las olvidó. Y ahí es donde quiero decirte que los hijos de Dios tenemos más conciencia de las cosas pasadas que hemos hecho que de las cosas nuevas que el Señor ha hecho con nosotros. El Señor no se acuerda de tus pecados pasados, pero vamos a ver la raíz de por qué Él no se acuerda de nuestros pecados pasados. Porque Dios estableció un tabernáculo en el Antiguo Testamento. Y voy a hacer un paralelo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, para que el hombre se pudiera acercar a Dios, de hecho Dios llamó una nación que es la nación de Israel, que vino a través de Abraham, después de Isaac, después de Jacob, quien fue Israel. Nacieron sus 12 hijos y Dios estableció esa nación y dijo, este va a ser mi pueblo. Pero para que se constituya pueblo de Dios debía cumplir con unos requisitos, porque acuérdate de algo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tú y yo nos acercamos a Dios no como a nosotros nos parece, sino como Dios lo estableció. Porque Dios sí conoce la ruta segura. Por eso es que no es como dicen que todos los caminos conducen a Roma. No es así, es como Dios lo establece. Y en Éxodo capítulo 25, versículo 9, dice la palabra que conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, y así lo haré. ¿Y a quién está hablando? A Moisés. A Moisés se le dio la comisión o se le ordenó hacer como él había visto un tabernáculo en el cielo, hacerlo en la tierra, porque es a través de ese tabernáculo en donde el ser humano podía llegar allí, los sacerdotes recibían el sacrificio, venía un sacrificio, ¿cierto? La sangre era rociada en el propiciatorio y los pecados de la persona quedaban cubiertos por un año. Debían hacerlo año tras año.
Y así como se hacía en la tierra, es hecho el tabernáculo del modelo que se vio en el cielo. Yo quiero que tengas presente esto, porque ahí es donde nosotros vamos a entender la obra de propiciación que Jesús hizo por nosotros. Entonces, en el antiguo pacto se acercaban para expiación, para cubrir, ¿cierto? Pero en el nuevo pacto, lo que Jesús vino a hacer fue algo diferente. Lo que Él vino a hacer es, ahora, Él se ofrece como sacrificio y también es el sacerdote que lleva ese sacrificio, que se lleva esa sangre y la rocea en el propiciatorio celestial. Tenemos que tener en cuenta que en el tabernáculo de la tierra estaba regido por una temporalidad, como tenemos nosotros el tiempo, ¿cierto? Tenemos días, meses, años, ¿cierto? Nosotros tenemos pasado, presente y futuro, pero el tabernáculo que está en el cielo es eterno. Todo lo que ocurre en la presencia de Dios en la eternidad, así es por la eternidad. Y ahí es cuando entendemos la obra de Jesús, ¿cierto? Como dice Hebreos 8, capítulo 5, la parte B, lo que le dijo Dios a Moisés y le decía, o sea, la segunda parte, cuando hablo de parte B de ese capítulo Hebreos capítulo 8, versículo 5, la parte B, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, él tenía que hacer una réplica exacta porque esto era un tipo y sombra de lo que Jesús iba a hacer cuando Él iba a venir y se iba a ofrecer a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. El objetivo de ofrecer los sacrificios era de cubrir el pecado, acuérdate, de expiación, pero Jesús vino a hacer una propiciación, o sea, a borrarlos, a quitarlos, porque Dios a través de esa propiciación se olvidó de nuestros pecados. Y cuando Jesucristo muere y resucita, recuérdate que Él se le aparece primero a estas tres mujeres y una de ellas lo quiere tocar y dice, no, no me toques porque todavía no he subido al Padre. ¿Para qué iba a subir Jesús? Pues sencillamente en ese propiciatorio, en ese tabernáculo celestial iba a derramar su sangre. Cuando Dios te mira a ti y me mira a mí, nos ve a través de ese propiciatorio celestial, de ese lugar en donde fue colocada la sangre de Jesús y Dios nos ve sin culpa. Tú y yo tenemos que entender que la obra de la cruz se divide en dos cosas. Primero, el perdón de nuestros pecados eternamente, como dice la palabra, nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y la segunda cosa que te voy a decir a través de la obra de la cruz, no solo se nos perdonaron los pecados, sino que la naturaleza de pecado es arrancada de nosotros. Quiere decir que teníamos un espíritu caído y ahí en ese momento Dios nos da de su espíritu, su ADN, y el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Aleluya. Jesús arregló el problema del pecado. Ahora el pecado no es un problema para nosotros los que somos hijos de Dios. La Biblia dice que para los que le recibimos, los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y para llegar a ser hijos de Dios debemos compartir su mismo ADN. Eso lo dice Juan 1:12. Ahora, quiero decirte lo siguiente. Cuando tú abres tu corazón al Señor Jesucristo, Él no solo borra sus pecados, no solo te reconcilia con Él, sino que te hace una nueva criatura. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque entender que tú eres una nueva criatura es lo que te va a afirmar en tu caminar de fe. Y eso te va a dar una nueva conciencia y un entendimiento de quién ahora eres tú. Por el Espíritu de Dios, tú vas a entender y saber y tener una certeza de que el problema ya no es el pecado, que Jesús ya pagó por ti. Y quiero leerte lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Porque hay una apreciación dentro del cuerpo de Cristo que no nos deja caminar en la plenitud, escúchame muy bien, en la plenitud de ser hechos hijos de Dios. Y todo lo que estoy diciendo de alguna forma lo dice aquí en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4, dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. 4. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Dice así, estas promesas hacen posible que ustedes participen
de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Miren, cuando tú entiendes que Dios te hizo una nueva persona, tú y yo vamos a entender que tenemos la misma naturaleza de Dios. ¿Cómo así la misma naturaleza de Dios? Yo no estoy diciendo que tú seas Dios, estoy diciendo que al ser hecho hijo de Dios, tiene la misma naturaleza de Dios. Voy a decirte algo. ¿Cómo se determina que mis hijas son evidentemente mis hijas? En lo natural, lo más lógico, y hay algunas personas que lo hacen, tienen un hijo y dicen, ese sí será mío o no, se parece a tal, se parece tal vez al señor de la revista y todo. Yo quiero saber si ese es mi hijo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? Van y se prueban un test o una muestra de ADN. Ese código genético que hace las características de la persona sean parecidas o no, o que vengan de la misma fuente o de la misma simiente. Y la persona se hace un test, ¿cierto? Genético, y en el test genético, de acuerdo a la concordancia, se dicen, sí, este es hijo suyo porque tiene los mismos genes. En el espíritu funciona de la misma forma. Por eso era que los judíos de ese tiempo tenían tanta rabia contra Jesús, porque Jesús decía ser hijo de Dios haciéndose igual a Dios. Y cuando tú y yo nos encontramos en la Biblia que somos constituidos hijos de Dios, quiere decir que Dios nos ha dado de su ADN. ¿En dónde? En nuestro espíritu. Tú tienes el mismo espíritu, ADN espiritual que Dios tiene. Ahora, que eso no se vea reflejado en tus pensamientos, en tu forma de actuar, ¿cierto? Eso es porque tu alma no tiene todavía el mismo ADN y tu alma debe ser trabajada para que comparte ese mismo ADN espiritual y puedas fluir en la fe que Dios dice que eres. Ahora, yo sé que esto es difícil de entender, o no difícil, sino complicado, pero la única forma de entenderlo, como todos los asuntos de la palabra de Dios, es por medio de la fe. Tú debes creer no lo que yo te estoy diciendo, sino lo que la palabra de Dios dice. Y cuando venga fe a tu corazón, tú vas a empezarlo a ver. Y no solo lo vas a empezar a ver, sino que vas a poder empezar a caminar en ello. Entonces, dice la palabra que acabamos de leer que somos participantes de la naturaleza divina. Tú y yo tenemos la misma naturaleza de Dios viviendo en nosotros, pero la mayoría de los creyentes tristemente están atrapados en algo que se llama la conciencia de pecado. Por eso este mensaje se llama conciencia de fe, porque la mayor parte de la vida de los creyentes andan en una conciencia de pecado. ¿Qué quiere decir? Que siguen viéndose a sí mismos manchados por el pecado en vez de verse a sí mismos purificados por la sangre de Jesús. Voy a decírtelo de la siguiente forma. Cuando tú te equivocas, cuando tú pecas, ¿cierto? Y desobedeces a tu naturaleza que eres, sino que porque tu alma no ha sido renovada, pecas, tú inmediatamente no, de una forma natural no corremos a la sangre de Jesús, sino nos empezamos a sentir mal, como si hubiéramos hecho algo malo. Y, o sea, no está mal tener ese sentimiento o ese sentir o ese ser redarguidos de pecado, justicia y juicio. No me malinterpretes, yo no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que una vez nosotros nos sentimos redarguidos de que hemos hecho algo incorrecto, deberíamos es correr a la sangre de Jesús en vez de recordar nuestros pecados y empezar a afirmar una conciencia de pecado. Me equivoqué, lo hice mal, ya ahora no sirvo, no puedo, ¿cierto? Pero si nosotros, en vez de tener una conciencia de pecado, empezáramos a desarrollar una conciencia de fe, una conciencia de santidad, una conciencia de lo que ahora tú y yo somos, te aseguro que nos levantaríamos muy rápido y nos pararíamos en la posición de hijos que Dios mismo nos ha dado. Y seríamos tú y yo hijos y aún soldados más efectivos en el reino de los cielos. Una vez el Señor me dijo esto a través de una amada hermana en la fe, que es una mujer, yo digo, es una mujer de Dios, una mujer de oración, y ella, el Señor le decía algo y nos lo compartía y fue como si Dios mismo me lo dijera, pero dijo esto: mi pueblo se identifica con la mujer del flujo de sangre, pero no se identifica conmigo. Piénsalo por un segundo. Nosotros nos identificamos más como con los pecadores que con Jesús. Y la Biblia nos dice que hoy en día tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Y si tú y yo somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿con quién deberíamos identificarnos? Pues con Cristo. Si tú y yo somos hijos de Dios, ¿con quién nosotros deberíamos identificarnos? Pues con Dios.
No con el pecador, no con el pecado, porque dice la palabra de Dios que Jesús ha muerto por nuestros pecados, Él fue la propiciación de nuestros pecados y Dios ya no nos ve como pecadores. ¿Entiende eso? Si Dios ya no te ve como un pecador, sino te ve como un hijo, tú también debes tener esa conciencia de que eres hijo de Dios. Hasta que no tengas la conciencia de que eres hijo de Dios, no porque te lo merezcas, no porque te portes bien, sino porque a Dios le plació y que Él te dio de su misma naturaleza, hasta que no seas consciente de eso, no vas a poder caminar en esa libertad. Por eso dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículos 31 al 32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, aleluya. Cuando yo conozco esta verdad de que ahora mi Padre es celestial, de que yo tengo un Padre celestial que me ha dado su mismo ADN, entiendo que lo que dice la palabra de Dios no son unas reglas que yo debo caminar en ellas porque o si no Dios me acepta o no me acepta. No, por cuanto he sido aceptado y ahora tengo una naturaleza divina morando en mí, puedo caminar libre del pecado. Yo quiero decirte esto, para un hijo de Dios que entiende esto, que tiene una conciencia más de Dios que del pecado, le es más difícil pecar que mantenerse en santidad. Así es, pero esa es la razón por la cual pecamos más que mantenernos en santidad, porque somos más conscientes del pecado, tenemos una conciencia del pecado. Y esa conciencia del pecado es la que nos gobierna. Con tener conciencia del pecado no estoy queriendo decir que nosotros no seamos sensibles y aborrezcamos el pecado y que estemos en contra de lo que es pecado, de lo que está en contra de la palabra de Dios, de lo que ofenda a Dios. Con eso no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nosotros debemos tener es una conciencia de santidad de quién es Dios. Voy a decirlo de esta forma. Un policía es más consciente de la autoridad de la cual fue revestido y de la institución a la cual pertenece que de los ladrones, aunque él antes haya sido un ladrón. ¿Sí me entiendes? O sea, lo que estoy diciendo es que un policía se para y se mentaliza de que él es la ley y el orden en el lugar donde se encuentra. De la misma forma, tú y yo nos identificamos más con el pecado que con la conciencia de santidad con la cual Dios nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, debemos tener la osadía de vernos como Jesús. Debes tener esa osadía. Debes quitarte ese pensamiento religioso, porque es un pensamiento religioso que entre más mal te sientas, más miserable te sientas, entre más indigno te sientas, Dios te va a agradar más. O más bien le vas a agradar más a Dios. Eso no es así, eso no agrada a Dios. Entre más indigno te sientas, eso no va a agradar a Dios. Al contrario, dice la palabra de Dios que nosotros nos acerquemos con un corazón agradecido, con un corazón contrito y humillado, reconociéndolo. Y dice la palabra que entremos en sus atrios con acción de gracias, con plena confianza, con certidumbre de fe. Y nosotros no hacemos oraciones lastimeras. Cuando tú y yo oramos a nuestro Padre Celestial. No oramos, Señor, soy el gusano podrido de la guayaba más picha que haya caído a la tierra y se revolcó y ahora está dentro del lodo. Y creemos que diciendo eso el Señor nos va a decir, este sí entiende, este sí se sabe humillar. No. Dios se glorifica cuando un hijo se acerca en plena certidumbre de fe de lo que Cristo Jesús hizo por él y que tiene una conciencia clara, una conciencia de fe de quién es ahora en Cristo. Y que ahora no se identifica con el pecado, con lo que era, sino se identifica con lo que Dios hizo por él. Ahora, vamos a definir qué es conciencia. Conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Acuérdate que cuando Adán cayó, lo que primero empezó a hacer Adán fue consciente de él, fue consciente de su desnudez, él fue consciente de su condición. Pero antes de la caída, Adán era consciente de Dios. Y eso fue lo que vino a rescatar Jesús, que nosotros seamos conscientes de Dios, de su naturaleza, de lo que Él hizo en nosotros, que seamos conscientes de la fe más que del pecado. Pero si nosotros no podemos tener un ojo en la fe y un ojo en el pecado, no, o tiene los ojos en el pecado o tiene los ojos en la fe, pero no puedes estar en dos puntos, porque Dios tiene una ley moral y le ha dado a los hombres una conciencia. La conciencia actúa acusándonos o excusándonos de acuerdo y nos obliga a estar dentro de unos límites o estándares de la conducta moral de Dios, de lo que Dios establece que se debe hacer y que no.
Pero la conciencia, como un músculo humano, aunque permanece fuerte si es ejercitada, se atrofia si se deja en desuso. Si no la utilizamos, se va atrofiando la conciencia. Pero cuando tú ejercitas tu conciencia más hacia el pecado, pues vas a terminar en el pecado. Yo he visto esto cuando a veces hay congregaciones que se enfocan tanto en la ley, se enfocan tanto en el pecado, lo que sobreabunda en la vida de los creyentes es el pecado. Pues se pueden poner una falda larga. No estoy diciendo ni estoy en contra de que utilicen una falda larga o que utilicen velo. No estoy en contra de eso. Estoy diciendo es que a veces obedecemos más reglas de hombres, pero no trabajamos lo que hay en el corazón. Y cuando se apunta tanto al pecado y a las cosas que son pecado y a las cosas que son pecado, tu conciencia, tu mente va a ser tan consciente del pecado que te vas a imposibilitar a ti mismo de trabajar en contra del pecado. Estás más pendiente de lo que no debes hacer de lo que quien tú eres. Y estás reforzando una conciencia de pecado y no una conciencia de santidad. Mientras que la palabra nos anima a que nosotros afirmemos la conciencia de santidad. Voy a decírtelo con un ejemplo muy gráfico. A mí me gusta ser muy gráfico en los ejemplos. Yo no sé si tú cuando eras niño, pero me pasó a mí. Yo me acuerdo cuando yo era niño, ¿cierto? Me acuerdo mucho de cuando era niño y hablo mucho de cuando era niño. De hecho, cuando voy a contar algo me devuelvo a cuando era niño. Pero recuerdo mucho que mis papás hacían un esfuerzo grande y cada principio de año nos daban unos zapatos que eran los zapatos negros del colegio. Mi uniforme era de color gris, saco gris, pantalón gris y zapato negro. Y el zapato negro nos compraban un zapato que era Berlón, no era tan económico, pero era un buen zapato porque duraba y tenía una suela gruesa así como la de un camión y era bien bonito, era brillante. Y yo me acuerdo que los primeros días de colegio, yo cuidaba mis zapatos. Y cuidado que nadie me los pisara y los cuidaba porque pues eran mis zapatos. Y los amiguitos en el recreo o en el descanso me decían, ¿qué? Vamos a jugar fútbol. Bueno, hago esta claridad. En ese tiempo nosotros no nos dejaban llevar balones de fútbol al colegio como hoy en día. Entonces nosotros éramos bien creativos. Los que me están escuchando saben que nosotros en nuestra niñez nos tocó ser muy creativos porque no teníamos iPads, no teníamos PS4, no teníamos iPhones, no teníamos nada de eso. Solo teníamos lo que teníamos alrededor. Y recuerdo que agarrábamos un tarrito de yogur de un yogurcito que parecía un vasito así grande, tenía una tapa y lo rellenábamos con hojas de cuaderno y lo tapábamos bien y después ese era el balón. Imagínense, eso salía para todo lado, pero éramos felices dándole patadas a ese tarrito. Entonces me invitaban a mí a jugar fútbol con ese megabalón, ¿cierto? Con ese tarro de yogur. Y yo decía, no, yo no. ¿Por qué? Por mis zapatos. Quería ir a jugar, pero no porque yo estaba cuidando mis zapatos. Y me sentía muy tranquilo hasta que por ahí poco a poco, se me peló un poquito el zapato y después se me volvió a pelar con el paso de los días y se me volvió a pelar el zapato y nosotros le echamos un poquito de betún como para que se viera otra vez nuevo. Pero ya al cabo de un mes me invitaban a jugar fútbol y, sí, juguemos, ¿qué va? ¿Por qué? Porque yo veía que mis zapatos ya no estaban nuevos. Y que mis zapatos ya se empezaron a ver como dañaditos. No le quiero contar cómo terminaban esos zapatos al final de año. Ya no los cuidaba, ya no era consciente ni quería cuidarlos porque fui más consciente de lo que podía hacer que de guardar y de preservar algo que tenía un valor en algún momento. Y así nos pasa a nosotros. Cuando nosotros accedemos al pecado una vez, dos veces, pensamos que eso que Dios nos dio se dañó. Y que entonces, pues si ya pasó una vez, ya pasó dos veces, empezamos a ser más conscientes del pecado que cometemos que de la santidad, que de lo que Dios nos dio. Ahora yo te voy a decir algo. Tus zapatos o tu vida espiritual no son como unos zapatos que se deterioran. Dios la renueva de día en día. La sangre de Jesús funciona ayer, funcionó hoy y va a funcionar mañana. Y cada vez que tú te acerques al Señor, Él te va a volver a restaurar. Él te limpia de toda maldad y es como si tuvieras algo nuevo en tu corazón. ¿Dónde dice eso en la Biblia? La Biblia dice, 2 Corintios 5:17, dice, de tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. No dice nueva criatura era, dice nueva criatura es ahora. Cuando tú estás en Cristo, cuando estás en Él,
Todo el tiempo eres una nueva creación. Es como si todos los días tuvieras unos zapatos nuevos. Dios nos da esa oportunidad maravillosa ahora en Cristo, que a pesar de que vayas y juegues un partido y dañes tus zapatos, ¿cierto? Dios al otro día tiene unos zapatos listos en Cristo cuando estás en Cristo. Ahora, esto me habilita entonces para que yo me la pase pecando. Al contrario, cuando tú entiendes ese amor, cuando tú entiendes y valoras lo que han hecho por ti, lo que hizo el Señor por ti, no te vas a ir a jugar fútbol con esos zapatos, sino al contrario, los vas a cuidar, vas a estar tú pendiente de tu vida espiritual, pero vas a ser consciente de lo que Él hizo por ti, no del pecado y de las cosas malas. Mire, ese es el problema, la razón por la cual algunos no pueden verse ni creer que los otros fueron lavados con la sangre de Cristo, porque Hebreos capítulo 21 versículos 1 y 2 dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ahora, tú ya que sabes, ¿cierto? Sabes que Dios te hizo una nueva criatura. La forma en que nosotros nos preservamos y nos mantenemos en esa nueva creación, no en una conciencia de pecado, ni estar pendiente, no puedo pecar. Ahora tú dices, ahora soy un hijo de Dios. Pon tus ojos en Jesús. No te identifiques con el pecador, identifícate con Jesús. No te identifiques con que pecas, identifícate con la santidad que Dios te regaló ahora en tu espíritu, identifícate con Él. Pídele al Espíritu Santo que te fortalezca. Y quiero hacer un pequeño test, porque tengo aquí 4 cosas que yo quiero que tú te preguntes a ti mismo, las voy a mencionar, pero te preguntes, porque las personas que todavía tienen una conciencia de pecado hacen estas cosas y les impide vivir una vida en santidad para Dios. Acuérdate que lo que estamos hablando acá es para podernos mantenernos en fe, porque el pecado es un estorbo a la fe. No creas que si tú andas en pecado puedes andar en la plenitud de la fe. No es así, no puedes hacerlo, sino que cuando tú eres libre de una conciencia de pecado vas a tener una mentalidad de fe, una conciencia de fe, y vas a poder creer lo que Dios puede hacer en tu vida. Primero, el test. Entonces voy a mencionar 4 cosas y tú mismo vas a hacer un test en tu corazón. Porque los que tienen una conciencia de pecado primero juzgan a otros. Les gusta juzgar a las personas. Y sin saberlo, poco a poco empiezan a señalar lo que están haciendo mal aquí, esto está mal y esto no debe hacerse. La Biblia dice y se vuelven los justicieros de la fe. Y de esos abundan en internet, que se la pasan criticando a los demás, pero si alguien fuera a ver y también les hiciera un video acerca de su vida personal, no tendría mucho que decirse, no viven una vida irreprensible, como dice la palabra de Dios. Entonces, lo primero que una persona con conciencia de pecado juzga a otros. ¿Por qué? Porque el que tiene una conciencia de pecado ve el pecado de los demás. Siempre es lo que primero va a ver. Así como los dentistas cuando estudian para arreglar los dientes y todo, cuando conocen a una persona, lo primero que le miran son los dientes. Le dicen mucho gusto y no lo miran a los ojos a uno, sino le miran los dientes. Por eso es cuando yo sé que alguien es dentista, le digo, hola, ¿cómo está? No, mentira, estoy jugando. Pero sí, así es. Los dentistas, porque eso es lo que tienen todo el tiempo en su mente, los dientes, y le miran la dentadura a las personas. Si usted es dentista, dígame si sí o si no. Si usted está en el negocio de los carros, cuando conoce a alguien, lo primero que mire es qué carro tiene, ¿cierto? Y así es, de acuerdo a cómo vive la persona, eso hace. Por eso es que los legalistas juzgan, los que tienen conciencia de pecado, como tienen todo el tiempo pendiente del pecado, reconocen el pecado en los demás y empiezan a juzgar a otros. Segundo, lo que hacen es critican las decisiones de fe de los demás. Cuando alguien se atreve a creerle a Dios y arrancar un nuevo negocio, un nuevo trabajo, empiezan a criticar, pero eso se va a quebrar, eso no le va a funcionar, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Eso está mal. Y empiezan a juzgar las decisiones de los demás. Y las únicas decisiones que están bien son las de ellos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos saben que son incapaces de tomar buenas decisiones, entonces creen que los demás toman malas decisiones. Tercero, los que tienen una conciencia de pecado, les molesta cuando les hablas de fe. Tú les hablas de fe y dices, bueno, vamos a creerle al Señor por la sanidad de esta persona. Ay, no. Hay que ser realistas. No, eso hay que ir es al doctor y lo que diga el doctor, eso es y todo eso. Y no niego que los doctores están para ayudar.
Pero son personas que cuando alguien se atreve a dar un paso de fe, no, vamos a empezar a ir a la iglesia a seguir. Ay, ¿para qué va a ir por allá? Uno no necesita de una iglesia para tener una relación con Dios. Y empiezan a atacar los actos y los pasos de fe. ¿Por qué? Porque tienen una conciencia de pecado, no tienen una conciencia de santidad, no tienen una conciencia de fe de lo que Dios dice en su palabra. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuarto, los que tienen una conciencia de pecado ven y hablan las imperfecciones de la iglesia, de los pastores, de sus esposos, de sus hijos, de sus trabajos, de sus empleos. Son personas que todo el tiempo están criticando y juzgando a los demás. Ah, es que mi esposo no sabe, ese es un tonto, ese siempre lo tumban, ese no hace no sé qué, y este otro cómo se le ocurre hacer eso, y el pastor ahora, ¿cuándo es que se le ocurrirá que nos vamos a congregar o qué? O es que está muy tranquilo en la casa. O sea, empezamos a juzgar y a criticar cuando tenemos una conciencia de pecado. Porque la Biblia dice que los que tenemos una conciencia de fe, hablamos todo lo puro, lo bueno, lo justo, lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto pensamos. Y la Biblia nos dice, si nosotros entresacamos lo precioso de lo vil, seremos como la boca de Dios. Nuestras palabras traerán el refrigerio. Pero ahora, ¿por qué los que tienen una conciencia de pecado piensan así? Porque están atrapados en sus obras muertas para agradar a Dios y no en la obra que Jesús hizo por ellos. Si ellos en vez de centrarse en el pecado que cometen y en el pecado que cometen los demás, se centraran en la obra de Jesús, sus vidas serían diferentes. Empezarían a ver con ojos de misericordia, con ojos de amor, con ojos de gozo, con ojos de paciencia, de benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque el fruto del Espíritu sería el que les gobierne y ya no estarían tan pendientes del pecado, sino de la justicia de lo que Dios hizo por ellos. Se volverían pacientes con aquellos que todavía que caminan y tropiezan, que están tratando de seguir al Señor, y hablarían de una forma diferente. A ver, a veces nosotros pensamos, bueno, pues después de todo, ¿cierto? Cuando nos equivocamos decimos, bueno, pues después de todo, soy un pecador que ha sido salvo por la gracia. Y por eso sigo haciendo cosas que no agradan a Dios, porque sigo siendo un pecador y pues fue Dios el que me rescató. Y así se autojustifican. Pero yo te quiero decir algo. No te autojustifiques, deja que sea Dios el que te justifique. Tú y yo reconozcamos el pecado, confesámoslo a Dios y recibamos el perdón y la gracia y levantémonos en una conciencia de fe. Una conciencia de fe ve como Dios ve. Pero yo quiero decirte también otra cosa. La Biblia no dice que somos pecadores. La Biblia dice al contrario, que ya no somos pecadores. Tenemos el mismo ADN de Dios, un ADN de santidad que nos habilita para caminar en las obras que Él caminó, porque Dios no te va a decir que camines de una forma si Él no te da la capacidad de que tú lo hagas. Dios no te va a decir, sed santo como vuestro Padre es santo, si Él no ha colocado santidad en tu espíritu y Él te ha dado santidad, su naturaleza. Y el Espíritu Santo no va a morar en un lugar inmundo, Él va a morar en un lugar santo. Por eso es que en tu espíritu tú eres santo. Has sido santificado, ¿cierto? Tu alma está en proceso de santificación, de renovación, de crecimiento, ¿cierto? Y tu cuerpo pues será santificado cuando el Señor venga por nosotros. Ahora tú no eres un pecador. Por la gracia Él te transformó para que sea la justicia de Dios. Y ahora eres tú hechura de Dios, creado en Cristo Jesús. En lo que Dios se refiere a tu vida pasada no existe. En el mundo entero se habla de un antes de Cristo y un después de Cristo. Y tu vida también se divide en un antes de Cristo y un después de Cristo. Pero no puedes estar en un después de Cristo haciendo las mismas obras de un antes de Cristo. Porque Dios en el nuevo nacimiento, como dice la palabra en 2 Corintios 5:17, de tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eres una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. ¿Cuándo? Todos los días, todo momento, Dios está haciendo cosas nuevas para ti y a través de ti. Créelo, te pudiste haber equivocado ayer, antier, antes de antier, la semana pasada. No lleves un registro histórico de tus equivocaciones porque Dios no lo lleva, sino más bien proyéctate hacia adelante, como Pablo decía, ciertamente olvidando lo que queda atrás,
Prosigo a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Olvida, despójate de esa conciencia de pecado que te ata al pecado. No estoy diciendo que no veas ni reconozcas el pecado. Al contrario, reconócelo, arrepiéntete, pero no sigas centrado en el pecado, sino ahora céntrate en la santidad de Dios. Que si hiciste esto, céntrate en lo que la palabra de Dios dice ahora. Como dice su palabra, el que mentía, no mienta más. El que robaba no roba más, ¿cierto? Que sean justos, como le dijo Jesús a la mujer que fue agarrada en el mismo acto de adulterio. Y que Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Y ella le dijo, Señor, se han ido. Y dijo, ni yo te condeno. El único que podía condenarla, le dijo, vete y no peques más. Cuando tú peques, corre a Jesús. Permite que tu sangre te limpie, te lave de toda maldad y después vete y no peques más. ¿Cómo? Manteniéndote en una conciencia de fe, en una conciencia de santidad. Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros? Meditando constantemente en la verdad, en lo que dice la palabra, hasta que tu conciencia sea invadida por lo que en la palabra está escrito y ahí tú vas a poder experimentar la verdad, la verdadera libertad con la cual tú puedes ser libre en Cristo Jesús. Y después de este mensaje yo espero que tú hayas sido levantado en la fe y que te des cuenta que muchas veces los problemas no están afuera, las tentaciones no son el problema afuera, el problema es que hemos centrado nuestra mente tanto en el pecado que nos olvidamos de quiénes somos nosotros y ese es un problema de identidad, porque como dice Primera de Juan, vamos a leerlo, Primera de Juan capítulo 1. Versículos del 1 al 9. Primera de Juan. No lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero te dejo de tarea que lo leas. Porque dice el versículo, está diciendo que nosotros ahora pertenecemos al reino de luz. Y vamos a leer los que son los versículos 9 y 10 y vamos a cerrar con los versículos del capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así el 9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y en el capítulo 2, versículo 1 dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No es para que pequemos, yo les estoy hablando no para que tengamos libertad de pecar, sino al contrario, tener la fuerza de no pecar. Y dice, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aleluya. Qué regalo de amor. Y quisiera que termináramos en esta noche orando, dándole gracias a Dios, pidiéndole que Él nos ayude a que nuestra mente se centre en Él, a que nuestra mente se centre en esa naturaleza de santidad. Y yo te animo a que tú empieces a repetir a diario, yo soy un hijo de Dios. Y cada vez que te acuerdes, di, yo soy un hijo de Dios. Muchas veces tal vez lo que haces no concuerda con lo que estás diciendo. Tal vez acabas de hacer algo que es incorrecto, pero cuando tú sigas reforzando y afirmando lo que tú eres en Cristo, cómo Dios te ve, te vas a empezar a comportar como Dios te ve. Y aquí te voy a dar un consejo con respecto a tus niños, con respecto a tus hijos. Cuando ellos se comporten mal, no afirmes su naturaleza caída diciéndole, usted sí es necio, usted no puede, usted ¿qué le pasa? Usted es bruto, usted es tonto. No refuerces eso, refuerza lo que Dios ve en ese niño a través tuyo. Dile, tú eres santo, no te comportes desobedientemente porque tú eres obediente. Y empiezas a reforzar la naturaleza de lo que Dios ve en ese pequeño. Y te vas a dar cuenta cómo empieza a cambiar. Tú empiezas a bendecirlo con tu boca. Y de la misma forma que tú bendigas a tus hijos, trae bendición a tu vida. Y empieza a decir, yo soy un hijo de Dios. Yo camino en una vida recta. Yo veo por los caminos de mi Padre. Y a partir de hoy voy a tener mis ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Oremos juntos. Y después de orar, yo simplemente quiero que cantemos esta canción y nos damos por despedidos. Después de que tú cantes esta canción, vamos a cerrar transmisión. Yo voy a cerrar este mensaje con esta oración y después de que cantemos, ten paz, guarda, atesora esta palabra. Padre, yo te doy gracias por cada uno de los que nos están escuchando en esta noche. Te pido, Señor, que la conciencia de fe
que la mente de Cristo opere y funcione en la vida de mis hermanos. Y que a partir de hoy, Señor, podamos nosotros vernos a nosotros mismos como tú nos ves. No como personas que fallamos, no como personas que pecamos, sino como hijos tuyos, que vamos a obedecer esa naturaleza de santidad, esa naturaleza de vida, que vamos a caminar en el camino recto, que vamos a caminar en ese sendero de santidad, como dice tu palabra, senda de santidad. Dice que aunque torpes seamos, no tropezará nuestro pie con piedra y tampoco allí se encontrará el león buscando a quien devorar. Gracias, Señor, porque hoy afirmamos que somos hijos de Dios. Soy un hijo de Dios, aceptado por la sangre de Cristo, y que aunque no lo merezco, tú te places y te complaces en darme ese título en lo espiritual y en lo natural. Gracias, Padre, porque a partir de hoy quiero caminar como cuando era niño con esos zapatos nuevos, que los guardaba, cuidaba y valoraba. Asimismo, mi vida espiritual, mi vida de santidad, mi vida de fe, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, a valorar lo que has hecho en mí. Y si alguna vez tropiezo, no permitas que me quede en el suelo, sino ayúdame a levantarme, a correr a tu sangre, para ser limpio y lavado de toda maldad y caminar nuevamente en una conciencia de santidad y no en una conciencia de pecado. Te doy gracias, Padre, porque este mensaje ha llegado al corazón de tus hijos y los ha levantado y fortalecido para a partir de hoy ser conscientes de que son hijos de Dios. Hoy los bendigo, Padre. Hoy te bendigo y te doy gracias por tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Les amo con todo el corazón, que el Señor los guarde, los bendiga, los cubra con su preciosa sangre, que les ayude a caminar en una vida de santidad y que el Espíritu Santo los haga tan sensibles que cada día ustedes escuchen la voz de Dios decirles: tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cantemos esta canción y quedamos despedidos en esta noche. Bendiciones y nos vemos mañana a las 8:30 en nuestra Conexión Vital. Bye, bye. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen
esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso.